Antes de hablar de las ecuaciones propiamente logarítmicas y de las funciones logarítmicas, vamos a retomar un momentito lo que son el concepto o la definición de lo que es un logaritmo. Como les dije en otras ocasiones, tenemos que el logaritmo de n base a, n se le conoce en este caso como el argumento y a se le conoce como la base. Si el logaritmo de n base a resulta que es x, la propiedad básica de los logaritmos indica que esta base elevado a la x resulta igual al argumento, o sea que a elevado a la x igual a n. Ejemplos. Logaritmo de 81 base 3, eso quiere decir que es 3 a la x igual a 81. 3 a la x igual a 81, 81 lo mismo que 3 a la 4, por lo tanto x, igualando los exponentes, x es igual a 4. Logaritmo de 128 base 2, 2 a la x igual a 128. 2 a la x igual a 128. Ahora, 128 factorizado es 2 a la 7. Entonces 2 a la x igual a 2 a la 7 quiere decir que x tiene el valor de 7. Y así sucesivamente. En este caso particular, en el ejemplo C, cuando ustedes tienen logaritmo, bueno, básicamente lo mismo. En este caso, 3 a la x igual a la raíz cuadrada de 243. Pero 243, la raíz cuadrada se puede expresar como un medio por las leyes de potencias. Entonces tenemos 3 a la x, 243 es 3 a la 5 a la 1 medio, y esto equivale a 3 a la 5 medios, donde entonces significa que x tiene el valor de 5 medios. Pero aquí lo que me interesa es que tengan claro que la propiedad básica de los logaritmos indica que la base elevado al resultado da igual al argumento. Otras propiedades de los logaritmos, consecuencia precisamente de la definición, son las siguientes. El logaritmo de 1 en cualquier base siempre da 0. ¿Por qué? Porque a la base elevado a la 0, cualquier base elevado al exponente 0 siempre va a resultar en 1. Por lo tanto, en su análisis, el logaritmo de 1 siempre va a dar el resultado de 0. Ahora, en este caso, esta expresión, por favor revísenla, está incorrecta. Logaritmo 5 base 3 no es 0. Entonces, no la tomen en cuenta, por favor. Pueden tal vez pensar que está correcto, pero en este caso no. Es más, olvídenla, porque eso no es cierto. Ahora, el logaritmo de la base es 1. Bueno, resulta que esta propiedad lo que indica es que cuando la base y el argumento son exactamente el mismo, entonces el resultado da 1. ¿Por qué? Porque a elevado a la 1 da de una potencia. Una base elevado a 1 siempre da la misma base. Entonces, tenemos logaritmo de 3 base 3 da 1, logaritmo 5 base 5 da 1, logaritmo de 1.000.000 base 1.000.000 va a dar 1, logaritmo de 3x entre base va 3x va a dar 1. O sea, cuando la base y el argumento son exactamente el mismo, el logaritmo da como resultado el valor de 1. Ya habíamos mencionado anteriormente que la base de los logaritmos siempre son números positivos. O sea, aquí en la base siempre tenemos que tener números positivos. Y no podemos calcular logaritmo de números negativos. Entonces, los logaritmos, tanto lo que es la base y el argumento, pertenecen al conjunto de los números de los reales positivos. ¿Ok? Ahora, otras propiedades de los logaritmos son la siguiente. La del producto. Esta regla la vemos en ambas direcciones. Si yo tengo logaritmo de una multiplicación, yo puedo separarla como suma de los elementos que estaban en el producto. O al revés, si yo tengo suma de logaritmos, es igual al logaritmo del producto de los dos argumentos en la base que tenían en común. Entonces, por ejemplo, logaritmo de 2 en base a más logaritmo de 7 base a, esta suma de logaritmos se puede expresar como la multiplicación de los dos argumentos de 2 por 7. Si yo tuviera logaritmo de, ¿qué les puedo decir? De 2x, eso se puede separar como logaritmo 2 más logaritmo de x. Esta regla nos permite también separar la multiplicación en logaritmos, ¿ok? En la suma de los logaritmos. Eso sí, manteniendo la base que tiene el logaritmo originalmente.
La del cociente dice que si yo tengo resta de logaritmos, eso se puede expresar como la división de los argumentos. ¿Ok? Se mantiene el logaritmo, la base del logaritmo, y se divide este argumento entre este argumento. O al revés, si yo tengo logaritmo de una división, yo puedo separarla en resta logaritmos. Nada más que en este caso, esta regla la podemos extender un poquito más. Si yo tengo en el numerador varios elementos, todos los que están en el numerador, aplicando la regla de producto, la podemos separar en sumas de logaritmos de base A. Pero los que están en el denominador, como están dividiendo, los podemos separar mediante esta regla como restas de logaritmos. ¿Ok? Siguiente regla, la de la potencia, que es una de las más importantes y muy útiles para resolver cierto tipo de ecuaciones exponenciales en que no se puede igualar la base. En este caso, por ejemplo, dice, tenemos logaritmo de n a la m base a. Esta regla me dice que este exponente yo puedo bajarlo al frente del logaritmo, o sea, multiplicarlo por el logaritmo y ya tener este logaritmo de n sin el exponente m. O sea, es como tomar este exponente y mandarlo al frente. Entonces, por ejemplo, logaritmo de 2 a la 5 base a, este 5 lo puedo bajar al frente. Entonces queda 5 por logaritmo 2 base a. Eso se cumple en general. Otras características que ustedes tienen que tener presentes cuando ustedes calculan los logaritmos es que sus calculadoras tienen la tecla log, sin nada acá. Cuando se fijan en esa tecla es que ese logaritmo es el logaritmo de base 10. Entonces, en este caso se sobreentiende que la base que tenemos acá es la de base 10. Otra cosa que tenemos que tener presente es la tecla de logaritmo ln. El logaritmo ln significa que la base del logaritmo, o sea, el numerito que va a venir aquí en el logaritmo, es el número e, que es el número natural e, que es aproximadamente 2,71. Por otro lado, los logaritmos, bueno, las calculadoras más viejas, era difícil calcular el logaritmo de un argumento en cierta base porque nosotros no teníamos, solo teníamos en las calculadoras la base e de los números naturales y la base 10. La calculadora hoy día nos permite tener la teclita que dice logaritmo y donde podemos definir tanto el argumento como la base. Pero si ustedes quieren conocer esta propiedad y que también puede sernos bastante útil es la siguiente. Si yo quiero calcular logaritmo de cualquier argumento, en cualquier base, simplemente yo debo calcular logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base, separando como una división de dos logaritmos. Y la base que ustedes ponen aquí es a gusto. O sea, ustedes pueden utilizar la base que deseen. Si ustedes quieren poner base 5, en ambas pueden usar base 5. Si quieren poner base 7, ponen base 7 en ambas. O sea, ustedes cogen la base. Entonces, por ejemplo, el logaritmo de 11, base 2, según esta propiedad, es lo mismo que poner el logaritmo de 11 entre el logaritmo 2. Y la base, ustedes la escogen. Puede ser base 2, puede ser base 3. Por ejemplo, aquí si una persona dice que quiere expresar el logaritmo en base 11, podría poner 11 y 11 de base. ¿Ok? Eso es perfectamente válido. ¿Ok? Otra propiedad, aunque no es tanto una propiedad, es consecuencia del logaritmo de potencias, pero nos puede resultar útil. Digamos, logaritmo en base a de un radical. Ustedes saben que este radical se puede expresar como una potencia, entonces como 1 entre n. Entonces sería x a la 1 entre n, y por la regla de producto ese exponente yo lo puedo mandar aquí al frente. Pero entonces en general, si ustedes tienen logaritmo de raíz quinta, entonces es un quinto que viene a multiplicar. Si es raíz cúbica, es un tercio que viene a multiplicar el logaritmo. Y ustedes eliminan la raíz. Eso nos ayuda en alguno que otro ejercicio. Son algunas consideraciones o propiedades que tenemos que tener presente de los logaritmos.